Notimundo a la carta. La bancada oficialista de la Asamblea Nacional asegura que la mayoría legislativa, integrada por la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Construye, busca la manera de declarar la incapacidad mental del presidente Daniel Noboa. ¿Se está acaso fraguando la destitución del primer mandatario dentro del legislativo? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña Jorge Acaiturri, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, ¿cómo está? Un saludo cordial para todos sus seguidores. Gracias por estar con nosotros. La jefa de la bancada de ADN, Valentina Centeno, aseguró que la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Construye quieren declarar la incapacidad mental inhabilitante del mandatario. Centeno también aseguró que la vieja política y la troncha de la Asamblea quieren llevar el debate hacia una supuesta incapacidad mental del presidente Noboa. Dígame usted, ¿se está llegando a acuerdos con otras bancadas para destituir al presidente en algún caso? Claro que no, Gisela, y es algo que ni siquiera se ha conversado, ni contemplado, ni siquiera se ha escuchado un rumor sobre eso. Pero vea, políticos fanáticos de la ficción se inventan un guión de una política que no existe para desviar la atención y continuar con las excusas de promesas incumplidas. Lo que deberían hacer es ponerse a trabajar para cumplir los compromisos que hicieron con el pueblo ecuatoriano en la campaña y que hasta ahora no se ve absolutamente nada, porque el Ecuador que resuelve, por lo que vemos, no resuelve absolutamente nada. Entonces, ¿no se está buscando declarar la incapacidad mental del primer mandatario? Para nada, y como usted sabe que a mí me gusta hablar de forma documentada, aquí tengo la resolución que se trató en la Asamblea Nacional el día de hoy, y en ningún momento habla sobre eso. Sí, hay un rechazo y una condena a las declaraciones del presidente de la República en la entrevista con un medio de comunicación de Estados Unidos que creemos que deja muy mal parada a la postura del Ecuador a nivel internacional al referirse, digámoslo así, de forma despectiva o incorrecta de otros líderes de la región. Pero en ningún momento se ha hablado de discapacidad mental y todas estas cosas que se están inventando. Pero por lo que vemos, lo que quieren es desviar la atención por lo sucedido el día de ayer y un apagón que sufrió todo el pueblo ecuatoriano. Pero ¿por qué razón es tan importante para la Asamblea Nacional? O mejor le pregunto de esta manera, ¿por qué sería tan importante para los ecuatorianos repudiar públicamente las declaraciones del presidente Noboa en un medio de comunicación estadounidense? Porque las relaciones internacionales son importantes. Y para hacernos afecta la relación bilateral y comercial del Ecuador con otras naciones del mundo, por lo cual nosotros hicimos un cambio del orden del día para rechazar estas declaraciones. Nada más. Aquí no hay que especular si es que de fondo hay la intención de destituir al presidente. Eso no existe. Eso es un cuento que no existe, que se han inventado y que solo vive en la cabeza de personas que quieren desviar la atención y que intentan tomar a la Asamblea Nacional como el cuco para desviar la atención de promesas incumplidas. Pero eso ni siquiera se ha contemplado. Pero sí creo que es importante que como primer poder del Estado, la Asamblea Nacional represente al pueblo ecuatoriano, ya que esas declaraciones no representan el sentir de los ecuatorianos que ven a los pueblos de América Latina como pueblos hermanos. Bueno, pero la canciller de la República, Gabriela Sommerfield, ya habló públicamente diciendo que ella se ha reunido con los cancilleres de estos países y ha conversado con ellos para aclarar la situación y mantener buenas relaciones con esos países. Déjeme acabar mi pregunta, por favor. Pero permítame decirle algo. Nadie contrata un publireportaje para que no exprese lo que quería decir. Entonces, mire, yo lo que creo... Pero déjeme acabar mi pregunta, no me dejó acabar la pregunta. La prudencia y la sensatez. Pero déjeme acabar la pregunta. Me refería a la canciller de la República, que hizo ya un comunicado y habló públicamente diciendo que estaba ya arreglando esa situación para que no existan malentendidos con otros países. Ahora, tenemos un país que tiene una tremenda crisis eléctrica. Tenemos un país que está sufriendo una desgracia natural que ha matado muchísimas personas en varias provincias de nuestro país. Hay gente que está
sin atención de ningún tipo, han perdido sus casas, tenemos tantos problemas en el país, tenemos un déficit fiscal que nos ahorca. Y estamos exhortando al presidente a que pida disculpas públicas en vez de pedirle que trabaje para solucionar los problemas del país. Le consulto algo, Gisela. De todos los problemas que usted acaba de nombrar, las competencias para la toma de decisiones y de soluciones, que es lo más importante, ¿son ejecutivas o legislativas? Usted es una mujer muy informada y sabe que eso es voluntad del presidente de la República de asignar los recursos, preparar la previsión y la planificación para actuar en ese sentido. Así que nosotros estamos preocupados de todo, no solo estamos preocupados de lo uno, estamos preocupados de todo. Por eso, públicamente, ya hemos dicho que se tiene que asignar los recursos y priorizar los mismos para darle mantenimiento a la generación y a la red de transmisión y distribución energética. Así sobre es. todo en transmisión y distribución, donde se sabía que existe congestión y que se necesita inversión para contratar nuevas líneas. Asimismo, cómo hacer el desarenado, que es la limpieza de sedimentos, para que no se dañen las turbinas. Eso es lo que lo teníamos claro y que se lo tiene que hacer. Y para eso tiene que haber una planificación correcta. Después, sobre el déficit fiscal, acá públicamente hemos dicho cuáles son propuestas viables para comenzar a reducirlo. Y uno fundamental es la reestructuración de la deuda externa. Pero miren, en cambio, cómo la prensa o ciertos sectores, hay otros que sí, no dicen nada sobre las condiciones con los que firman el Ecuador el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y yo le voy a enseñar acá un documento, porque yo sí soy acucioso y me metí a revisar los compromisos que ha firmado. No sé realmente a qué prensa se refiere, porque yo he tratado ese tema siquiera unas 6 veces en los últimos 2 meses. Pero no le he escuchado hablar sobre esto. Es que no escucha seguramente todas mis entrevistas. Un segundito. Parte de los compromisos es reducir el gasto tributario. Usted sabe lo que es el gasto tributario. Son las exenciones, los beneficios que le entrega el gobierno a las clases populares, que es decir, IVA cero a los alimentos en la canasta básica, a medicina, a servicios de educación, salud, transporte y vivienda. Entonces le pregunto yo, ¿que van a subir nuevamente impuestos castigando el bolsillo ya empobrecido de las clases populares? Perdónenme, pero hay otros mecanismos. Y también hemos hablado públicamente de la recuperación de los servicios públicos, fundamental el día de hoy para que los ecuatorianos puedan acceder a sus derechos. Así que a nosotros estamos preocupados de todo. Asambleísta, pero ¿no le parece a usted? Usted ha mencionado, pero punto por punto, los temas más importantes en el país, los temas que nos deben preocupar. Lo ha dicho con muchísimo tino, creo yo, y con muchísima conocimiento de causa. Sin embargo, ¿no le parece una inmadurez política que los asambleístas se pongan a hacer este show en la asamblea el día de hoy, cuando todos los problemas que usted ha enumerado son los que preocupan a los ecuatorianos? Permítame decirle algo. Yo creo que lo que acabo de enumerar es prioridad. Ahora, yo no fui el proponente del cambio del orden del día para la resolución de hoy, pero también creo yo que el gobierno nacional debe ser prudente y medir sus declaraciones para no afectar la posición del Ecuador a nivel internacional y que esto pueda afectar el comercio bilateral. Entonces, aquí hay que hacer un llamado a la serenidad, a la prudencia. Y por supuesto, si me pregunta, yo creo que muchísimo más importante es lo que estamos conversando ahorita. Incluso, mire, no creo ya ni siquiera que sea tan importante describir el problema, porque quien mejor describe el problema es el pueblo ecuatoriano que siente la problemática en carne propia todos los días. Así es. No ir a las soluciones. A mí me preguntan, ¿puede salir adelante el Ecuador? Por supuesto que puede salir adelante el Ecuador, pero tenemos que construir la unidad de propósito necesaria que nos permita tomar las decisiones adecuadas para reestructurar la deuda, para recuperar la producción petrolera. Mire, usted, desde el presidente Moreno hasta la fecha, se ha perdido de producir 61,000 barriles diarios. Eso neto son más o menos 1.150 millones de dólares que está dejando de percibir el Ecuador. Totalmente de acuerdo. 450 se puede recuperar los campos maduros por un procedimiento asambleísta de gas y agua. Estas cosas son las que tenemos que debatir. Totalmente de acuerdo. Y construir la unidad de propósito que nos permita sacarle por adelante.
Así es, no pedir exhortos que no sirven ya de nada. Ahora hablemos sobre los acuerdos en el legislativo. Esta mañana, en una entrevista, usted señaló, dijo lo siguiente: como bancada y partido tenemos una postura clara. Estaremos a favor de todo lo positivo para que el Ecuador pueda salir adelante. Esas declaraciones escuché. No permitir el enjuiciamiento penal de Verónica Abad por un supuesto delito contra el Estado, ¿es lo que ustedes consideran como positivo para el Ecuador, para salir adelante? Gisela, encantado. Primero, debo decirle que yo no participé de la sesión porque me encontraba ejerciendo mi permiso de paternidad. Fui padre hace poquitísimos días. Felicitaciones. Eso, gracias. Dos, el problema es que la información llegó como reservada. Oiga, yo tuve la oportunidad de dialogar con varios asambleístas y de pedir el informe y no nos daban información sobre el tema, Gisela. Yo creo que aquí el gobierno nacional por la forma perdió la oportunidad de construir un caso que era viable, porque si el informe no llegaba como reservado y efectivamente había información que condenaba a la vicepresidenta de la República, no creo que ningún asambleísta con esa información hubiera votado en contra de levantar el fuero de corte. Pero si llega la información como reservada y nadie tiene acceso a la misma, entonces con las dudas que existían era muy difícil votar a favor. Por eso yo digo que hay que recuperar la coherencia. Y también, perdónenme, no se trata de defender a ultranza lo que hace el gobierno nacional cuando lo hace mal. Más bien, cuando lo hace bien, hay que apoyarlos. Aquí lo importante es que el Ecuador salga adelante. Pero perdóneme, creo yo que cometieron un error, sobre todo de forma en ese sentido, porque desde mi punto de vista, el informe que la Fiscalía envió no debió llegar como reservado. Pero bueno, ese error no es del gobierno, ese error es de la Fiscalía, es de la Justicia. Fiscalía, pero a la larga también usted tiene que admitir que a la larga esto complicó la decisión de muchos asambleístas, porque si se hubiera podido acceder a información contrastada que efectivamente delataban a la señora Abad, entonces yo creo que la posición de muchos... Sí, tiene toda la razón, pero por otro lado también está que la justicia es quien la juzga, quien debe analizar si es culpable o no, no ustedes. Entonces, dejemos la puerta abierta para que la justicia sea la que se encargue en ver si es que la señora Abad cometió un delito o no lo cometió. Y por eso hablo yo de la forma, porque desafortunadamente, y vamos a decir las cosas como son, Gisela, este tema ya ha pasado de un inconveniente administrativo a un problema político. Entonces, existen muchas dudas en la Asamblea Nacional sobre las posturas que toma el gobierno nacional, porque muchas las confunde a título personal, en vez de debatir lo conceptual, que es lo importante. Esas dudas hacen que haya desconfianza y por eso yo le digo, aquí había un inconveniente de forma. Desde mi punto de vista, un error, el informe no debió llegar como reservado. Yo creo que si no llegaba como reservado, la votación quizás hubiese sido distinta. Ahora, ¿existe o no un acuerdo de oposición junto a la Revolución Ciudadana y junto a Construye? Gisela, yo he tenido con usted varias entrevistas. Primero me decía que había un acuerdo con la RC y con el gobierno. Es que así de cambiantes son ustedes. Y quiere que le diga algo y le voy a contestar lo mismo que le he contestado siempre. Nosotros tenemos una forma de actuar y es con un análisis conceptual. Y lo mismo que dije el día de hoy en la mañana. Después del análisis técnico pertinente, vamos a estar a favor de todo aquello que sea positivo para que el Ecuador salga adelante y del mismo análisis técnico en contra de aquellas cosas que creemos que son nocivas para que el Ecuador progrese. Eso sí, a nosotros no nos han escogido de criticólogos ni para ponernos a todo, siempre con una propuesta alternativa que creamos que es el mejor camino para que el Ecuador salga adelante. Y es lo que hemos hecho. Entonces nosotros estamos a favor de defender y representar las causas del pueblo ecuatoriano. Le contesto al cuestionamiento que me hizo al inicio. Yo le pregunto, bueno, al comentario. Yo le pregunto porque es lo que veo, porque no es mi culpa que los asambleístas se muevan según sus necesidades, sus gustos, el momento político que les conviene, según lo que necesitan. Entonces veo que se mueven de un lado al otro, entonces tengo que preguntar, ¿no? Gisela, discúlpeme. Yo creo que usted ya me conoce algo y yo hasta ahora he demostrado que al menos yo, que es por quien puedo hablar, no me muevo en base a intereses ni componendos. Yo soy clarísimo en mis posturas y voto
siempre de acuerdo con mis valores y con mis conceptos. Y es la forma en la que lo he hecho. Y creo que la bancada de las 6 lo hace exactamente igual. No creo que se deba generalizar. Yo puedo hablar sí, por tiene mí razón, asambleísta. por la bancada de las 6. Por el resto no puedo hablar. Sí, hay excepciones en todo, incluso en la política. Ahora, a lo que yo me refiero es que, a ver, el ejercicio parlamentario sí requiere de acuerdos y está bien. Nadie está satanizando exacto, así es. Para sacar adelante los proyectos. Sin embargo, ¿por qué estos acuerdos? Y ya se lo he preguntado a usted también, pero yo insisto en este tema, porque de verdad me preocupa. ¿Por qué estos acuerdos no son transparentes, no son públicos? Es que vemos estos acuerdos dentro de las votaciones, pero no sabemos qué es lo que pactan. Usted me pregunta a mí, yo le puedo decir públicamente con quién hemos conversado, cuáles son las coincidencias conceptuales, las discrepancias conceptuales, al menos en mi caso y en el caso de la bancada de las 6. Eso sí, yo no puedo responder por el resto y verá cómo nuevamente el dato mata relato, y en el ejercicio de la Asamblea también encontraremos coincidencias con el partido de gobierno, como ya lo hemos hecho en el pasado. No se olvide que todos los económicos urgentes han sido aprobados con los votos de las 6. Entonces yo no creo, en este sentido, discúlpeme, que se pueda dudar de la forma en la que ha actuado una bancada que ha sido muy frontal. Ay, asambleísta. Yo he sido contrafrontal, usted lo sabe. Sí. Puede ser que usted haya sido, pero usted está hablando en nombre suyo y en nombre del partido. Y estas prácticas de la bancada. Estas prácticas de oposición de oposición bajo la mesa, no son nuevas. Recordemos que el Partido Social Cristiano ya trabajó junto al correísmo a la hora de enjuiciar políticamente al expresidente Guillermo Lasso, y así le he enumerado en otras ocasiones algunas veces que han pactado. Y sin embargo, ¿qué pasó en esta asamblea? Respetamos las leyes y cuando vimos que el juicio no podía continuar, a la larga lo que se hizo fue un exhorto. Punto. Mire, uno tiene que ser respetuoso de las leyes. Y si existían coincidencias en su momento con la RC, créanme que han sido poquitísimas. Mas si usted revisa las votaciones, el Partido Social Cristiano quizás es el partido que más veces vota contrario a la RC y que más veces presenta otras alternativas de propuestas a las que propone la RC. Desafortunadamente, ahora las redes sociales, los fake news y etcétera hacen que exista una confusión sobre las actuaciones de ciertas no es confusión. instituciones. Pero en nuestro caso, yo le voy a decir algo. Yo me muevo por coincidencias conceptuales y he estado a favor así debería ser. De muchas de las propuestas que ha hecho el gobierno nacional y en contra de aquellas que creo que no han sido positivas para que el Ecuador salga adelante. Y lo he hecho sin insultos, sin pelea, de forma respetuosa y con tolerancia. Y creo que es así como... Eso no es un mérito, así es como tiene que ser. No es un mérito, no es algo que destacar, así es como debe ser. Así es como creo que debe llevarse adelante el ejercicio de la función pública. Bueno, lo que no es normal es que se nieguen los acuerdos cuando la agenda política siempre es clara. Pero en todo caso, yo siempre le voy a agradecer su... Esa ha sido, y yo la respeto, su forma de pensar desde un inicio. Sin embargo, el dato mata relato y nosotros varias veces ya hemos demostrado que mucho de lo que se decía que íbamos a hacer no fue así. Miren, yo no me olvidaré nunca. Comenzamos la asamblea diciendo que la 6 tiene un acuerdo con la RC y no van a posicionar al Contralor de la República porque hay un acuerdo para que vaya para el CONICPUI, que sí que no. Y nosotros el primer día fuimos los que planteamos posicionar al Contralor. Y así han habido muchísimas cosas. Después, que van a cesar a la fiscal, que sí que no. Y públicamente hemos dicho que estamos en contra de los argumentos por los cuales la RC quiere llevar a juicio a la Con fiscal. eso me voy a quedar, asambleísta, porque se me acabó el tiempo. Relato, Gisela. Bueno, yo siempre le voy a agradecer su frontalidad, tanto aquí como en la asamblea. Le agradezco mucho. Gracias a usted. Un fuerte abrazo. Nos acompañó Jorge Acaiturri, asambleísta del Partido Social Cristiano. Inmediato. En FM Mundo